Vamos a iniciar. Bienvenido. La sesión. ¿Cómo aprovechar el Tren Maya? Le damos la cordial bienvenida al arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur. Y al licenciado John McCarthy, director general de Fonatur 2000-2006. Les cedo los micrófonos. Pues muy buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos aquí, sobre todo Rogelio, tenerte aquí, tener un colega director de Fonatur. A propósito, no leímos su currículum porque una de las cosas es que vamos a hablar de la persona de Rogelio en algún momento. Pero yo quisiera empezar con un concepto filosófico y vaya que este museo que ahorita estábamos viendo se construyó en 1964, que es cuando hacíamos cosas en grande en este país. Es uno de tantos ejemplos de las cosas en grande que hacíamos en este país. Y lo que nos trae aquí el día de hoy es un proyecto de esos en grande, como lo es el Tren Maya, de esa época cuando pensábamos en grande, hace 48 años, pues seguramente en una situación muy parecida. Antonio Enrique Sabiñac y otros estaban pensando en cómo hacer Cancún, y en su momento Cancún fue difícil, fue criticado. Me acuerdo que el propio Antonio Enrique Sabiñac alguna vez me dijo que llevó a Crescencio Ballesteros, entonces dueño de Mexicana de Aviación, y le enseñó lo que iba a hacer ahí en Cancún, y Crescencio Ballesteros le dijo: aquí nunca volará un avión de Mexicana de Aviación. Historia verdadera con Antonio Enrique Sabiñac. Y en este par de días pues me he encontrado con varios de ustedes, algunos conocidos, otros no, que me han dicho: oye, necesitamos un tren. ¿Por qué un tren? No lo debería de estar haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Conceptos de ese tipo que se prestan mucho para la charla del día de hoy. Lo que sí les quiero decir es un ejemplo vivo de lo que está pasando con trenes en el mundo. Los trenes se empezaron a construir, empecé a leer hace rato, por ahí de 1850, hace 177 años, 178 años, el primer tren de uso comercial en Inglaterra, de donde vienen los McCarthys, los de entonces. Y en China, en los últimos 10 años, se han hecho más kilómetros de tren, de pista de tren, que toda la suma de trenes que hay en Europa, incluida Inglaterra. O sea, en 10 años. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque, por mucho de esta discusión que hemos platicado estos días, es un tema económico, es un tema social, es un tema de desarrollo regional. Pues vamos a platicar de eso y mucho más. Me gusta a mí el proyecto y me gusta mucho, y lo comparo con un proyecto que a mí se me quedó medio en el tintero, que era la escalera náutica del Mar de Cortés, que era un proyecto de carácter regional y que lo que buscaba era utilizar ese Fonatur que ya no puede existir, el Fonatur que expropia 2,000, 3,000 hectáreas, ese ya no puede existir. Fonatur tiene que tener un nuevo rol, y yo creo que dentro de este nuevo rol es donde viene muy a colación el que el director general de Fonatur y la institución sean los responsables de un plan de desarrollo regional que para mi gusto tiene un nombre equivocado, que se llama Tren Maya, pero porque la gente piensa luego en tren, pero hablaremos de eso. Y antes de entrarle al tema del tren, yo quisiera hablar de Rogelio Jiménez Pons. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿ Tus pasiones? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? Gracias, John. Buenas tardes a todos. Disculpen que llegue medio apresurado porque había mucho tránsito, pero pues aquí me tienen. Y el cambio de horario inclusive, una disculpa a todos.
Pero John, con mucho gusto, miren, yo soy arquitecto, nací aquí en la Ciudad de México, me he dedicado a distintas facetas de la arquitectura, del diseño y del diseño urbano, de la planeación territorial. Yo soy de la Universidad de la UNAM, soy de la corriente del autogobierno, he tenido experiencias en el sector turismo. Hace exactamente 42 años fui nombrado por el arquitecto Guillermo Rosell de la Lama delegado federal de turismo en Tabasco. Ahí tuve oportunidad de estar trabajando en un proyecto también de carácter regional que se empezaba, que en aquel entonces promovía la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Programación y Presupuesto, a través de la Secretaría de Programación Regional, Subsecretaría de Programación Regional, que era el abuelito del Mundo Maya, que era la Ruta Maya. De hecho, yo recuerdo que en el tianguis turístico de hace 40 años, obtuvo la Ruta Maya el primer lugar de stands, porque fue una cosa novedosa, participaban por primera vez 5 estados en un solo stand. Esa experiencia nos sirvió en lo personal a mí y un grupo de estar explorando, conocer toda la península, y de hecho hicimos un trabajo importante de programación en términos de elementos estratégicos de desarrollo. Me tocó después de estar como delegado y director de turismo de Tabasco de 2 años y medio, hacer un proyecto también de escala regional con el ingeniero Roviero Zaguade, que fue el Tabasco 2000, que es un proyecto que posiblemente algunos de ustedes lo conocieron. En su época fue muy innovador por ciertas aplicaciones en términos de transferencia de potencialidad que se aplicaron, que ahorita podemos platicar, y tienen que ver mucho con la estrategia del tren y por qué hace turismo, y no la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por qué hace turismo el tren, más bien Fonatur, que dependemos de Sectur. El hecho es el siguiente: yo me comencé a desarrollar en este ámbito, coincidí con Andrés Manuel en varias ocasiones y tuvimos una plática, yo creo muy interesante desde hace tiempo, una plática que hemos mantenido durante décadas, de cuáles son las obras que pueden servirle más a una región, en este caso el sureste, para detonar otras acciones. Él siempre planteó que había que buscar con qué concatenación de elementos podíamos desarrollar. Yo en aquel entonces opinaba que eran los puertos, muy en la relación de lo que tú decías, ¿no? Como los puertos también tienen carácter fundamentalmente puntual y desde ahí se elaboran muchas estrategias de desarrollo territorial. Y Andrés ya traía la cuestión del tren, ya hace como 4 o 5 años ya formalizó el planteamiento de que el tren era el elemento fundamental de desarrollo. A mí me incorporó al proyecto del tren hace 1 año y medio aproximadamente, antes lo estaba manejando Rafael Marín Mollinedo y el senador Pech, y a mí me incorporó en esta última etapa. Y yo me he estado convenciendo desde hace buen rato que sí es una estrategia muy buena de desarrollo. ¿Por qué? Porque el tren tiene muchas virtudes como infraestructura, como elemento de comunicación. La primera, que contamina 100 veces menos que una carretera. Y ahorita veo que muchos ambientalistas, pues sí, tienen la genuina preocupación de que creen que el tren va a arrasar, pero realmente el tren va a pasar por donde ya existe tren, que es la mitad del recorrido. No sé si aquí podemos ver una de las láminas. Perdón. Sí, ahí está. Ahí está. Si ustedes se fijan en esta lámina, del lado izquierdo, donde está la línea punteada, es un tren que fue construido hace décadas. Ese tren fue construido más o menos por la época de Lázaro Cárdenas, se inició, aunque hay un antecedente del siglo XIX, como bien decías, John, en la parte de Mérida hacia Izamal, hacia la región, hacia el oriente. Esa es una parte que tenía su propio sistema, la península de trenes. Pero la parte ya del tren moderno empieza en la década de los 30s, 40s, y se termina en la década de los 50. Ese tren pues ya existe, ese ya es un tren que ahorita es un tren muy lento, no llega a 20 kilómetros por hora, tiene una infraestructura ya muy dañada, sus basamentos son bastante malos, por eso impide que los trenes de carga que operan actualmente corran a otra velocidad. ¿Pero qué significa en términos del planteamiento ambiental y que les preocupa? Pues que ya no hay árboles ahí. Y te cabe la doble vía sin ningún problema. Sí, tenemos derecho de vía a 30 metros mínimo, que es el derecho de vía que tienen, entonces sobre ese derecho de vía se va a hacer todo. En la parte donde ustedes ven, que es la línea amarilla con verde, que es la parte que va de Escárcega, que es un punto muy importante, corre hacia el oriente, hacia su derecha, después sube hacia Cancún, ahí sí no hay vía de ferrocarril, pero existe derecho de vía.
Este de hecho vía que es pues simplemente donde ya están podados los árboles hace décadas, donde o es la carretera o es la línea eléctrica, y esa es la ruta del tren. Entonces, esto se hemos transmitido varias veces a los ambientalistas para que estén tranquilos. Evidentemente hay que cuidar el medio ambiente, hay otra serie de efectos, por ejemplo las estaciones sí van a crear una serie de elementos que hay que cuidar. Y aquí es una especie de compromiso con todos los mexicanos, que este gobierno sí pretende cumplir con sus obligaciones ambientales y sus obligaciones sociales. En la parte que ya existe tren, pues vía, pues ya está impactada hace décadas, pues ya no hay estudio de impacto ambiental, pues ya está impactado. Donde sí se va a hacer la parte nueva, que es la parte que ustedes ven abajo a la derecha, ese proyecto se está llevando a cabo. Los estudios de impacto ambiental se hacen después de que se termina la ingeniería básica, estamos a unos meses de iniciarlo, y inmediatamente después se hacen las consultas de los pueblos indígenas, que son las cosas fundamentales que marca la ley. O sea, nuestro propósito es cumplir completamente con la ley. Ahora, en tu pregunta expresa de por qué Fonatur está haciendo esto, porque lo que conlleva estas características de los trenes es de que, aparte de que este aspecto que contamina 100 veces menos, sus desarrollos son puntuales. A diferencia de una carretera que en cualquier punto de la carretera te puedes bajar, los trenes no, tienes que bajarte en las estaciones. O sea, impactan exclusivamente donde existe una estación, ¿no? Que es un poco el espíritu también de la escalera náutica, donde tienes un punto, de donde está el puerto, tú generas el asentamiento humano. Exactamente, no hay asentamientos, no hay población, excepto donde construyes estación. Sí, y estas estaciones, si ustedes ven lo que ha pasado, porque hay otro tema muy importante en la Riviera Maya. Cancún fue una gran obra de Fonatur, yo creo que fue la obra emblemática de don Antonio Enrique Sabiñac, hizo una gran cosa, trascendió no solo en México, sino a nivel mundial. Inclusive se estableció una nueva forma de hacer el servicio público, hacer las cosas. Pero el éxito sobre ellos le ganó a Cancún. ¿Qué sucedió con Cancún? Pues que quedó corta la parte planeada y se generaron crecimientos no deseados en su alrededor. ¿Qué sucede con el desorden? A veces genera por especulación y por una serie de factores que van en detrimento del balance, del equilibrio. Yo siempre he dicho, creo que en una reunión pasada también platiqué de la famosa mesa de las 4 patas y lo voy a repetir si me permiten. Para nosotros los que planeamos, tenemos que tener siempre, tomar en cuenta un escenario de planeación de 30, 50 y en el caso de los ferrocarriles hasta 100 años. Y esa planeación tenemos que verla en la búsqueda de una superficie de elementos que estén equilibrados, y es como una mesa de 4 patas. La primera pata, y es fundamental empezar por esta, es la parte económica, que es la que da generación de la actividad humana. La segunda, la pata ambiental, la tercera, la pata social, y la cuarta, la pata cultural. Si estas 4 patas están en balance, tenemos una superficie coherente para garantizarnos una superficie de desarrollo pareja. Y si predomina la económica en detrimento de los demás, pues no tenemos una superficie de crecimiento. De igual manera, si predomina el ambiental, pues no se da el desarrollo. Entonces, bajo esta filosofía, digámoslo así, de equilibrio, de una búsqueda de armonía entre los componentes, se busca que la planeación sea la más consecuente. ¿Qué ha pasado? Esto ya convertido en la realidad de una planeación económica. Pues nos tenemos que buscar que no predomine solamente un factor, como ha predominado hasta ahorita, que la especulación sobre las playas, sobre las carreteras, que esa especulación de tierra lo único que ha ocasionado que los empleados, los trabajadores, cada vez vivan por costos de suelo más lejos de las fuentes de trabajo. Para eso hay una cosa que inventó el ingeniero Rovirosa allá en Tabasco 2000, que se llama transferencia de potencialidad, que es un término europeo que viene por los centros históricos, se aplicó. ¿En qué consiste esto? Si nosotros planeamos correctamente el desarrollo, podemos garantizarnos que los elementos, es como poner una mesa del comedor cuando vamos a comer, los platos, los cubiertos, el vaso, el florero, la sopera, todo eso, a una distancia funcional. De igual manera, tenemos que procurar que los elementos de una ciudad estén en su relación funcional, que los centros de trabajo estén cerca de las fuentes, de las zonas de habitación, que los elementos funcionales estén en un cierto orden y que guardemos una proporción agradable entre todos los componentes.
Decirlo es fácil, por eso nosotros decimos que es planear en vocación cero. Cuando nosotros le quitas los valores a esto y le pones a la realidad, más bien le pones los valores reales encima, te das cuenta que de repente tienes vivienda de trabajadores en lugares aparentemente caros. Y tú empiezas aquí a aplicar la transferencia de potencialidad. En el caso de Tabasco 2000, hace 40 años que lo hicimos, que empezamos, se hizo. ¿Y qué pasó? Que las colonias populares fueron pagadas por los desarrollos residenciales. El campo de golf y el campestre pagó los barrios igual a las zonas comerciales. Esto se llama transferencia de potencialidad. El resultado es muy bueno. ¿Por qué? Porque te permite que la gente quede en una relación cercana en términos de armonía funcional social. Y si se puede, inclusive el resultado final en términos de plusvalía es hasta mejor. Entonces, el Estado mexicano lo que tiene es recuperar esa capacidad para empezar a organizar, y el tren nos va a permitir generar a través de las estaciones reservas territoriales muy grandes para empezar a aplicar todo esto. Es que tienes una zona de una enorme riqueza, creo que es el segundo municipio más rico del país, Benito Juárez, segundo o tercero, pero luego si te acercas a Chiapas, a Oaxaca, que no le llega mucho, pero sí a Chiapas, llegas a las zonas más pobres de este país, ¿no? Entonces es un poco una fórmula para distribuir en esta gran vía la riqueza de toda la zona, pienso yo. Así es un propósito. O sea, nosotros tenemos ahorita uno de los aeropuertos más importantes del país, el segundo aeropuerto más importante de Cancún. Recibe aproximadamente 12 millones y medio de turistas al año. Muchos desde ahí empiezan a recorrer hacia el sur por la Riviera Maya. Actualmente la visita de tanto en Chichén Itzá, que tradicionalmente era más gente de Mérida, lleva prácticamente el 90% llega a Cancún. Tulum es un ejemplo muy emblemático de la situación actual de lo que está pasando. Tulum tiene una sobrecarga. En 5 hectáreas, que mide 5 hectáreas nada más mide la zona arqueológica de Tulum, llega a recibir 3 millones y casi 3 millones y medio de visitantes anuales. Hay una sobrecarga ya. Sí. ¿Qué pretendemos con el Tren Maya? Precisamente empezar a lanzar flujos importantes hacia el sur de la península. Hacia otros sitios similares a Tulum, digamos. Y con otra característica, por ejemplo, Calakmul, que es mucha gente se preocupa qué va a pasar con Calakmul. Si en Tulum ahorita tenemos 3 millones y medio de visitantes, nosotros hacemos un pronóstico que en Calakmul pueden llegar dentro de 10 años 3 millones de visitantes. La gran diferencia es la siguiente. Tenemos en Calakmul solamente la zona arqueológica 5,000 hectáreas, 1000 veces más grande que Tulum. Esto significa que la capacidad de carga es muy distinta, podemos distribuir perfectamente toda la capacidad. Y no solamente Calakmul, hay muchas otras regiones que pueden ser distribuidas. Entonces, el propósito del Tren Maya en gran medida es el ordenamiento territorial, por un lado, y la distribución de las cargas turísticas. ¿Para qué? Para generar nuevos productos. Ahorita viene una nueva composición del turismo mundial, ya no solamente sol y playa, los elementos culturales, ambientales, ecológicos son de un gran atractivo. Entonces, lo que estamos tratando de generar nuevos productos. ¿Por qué estás empezando por el lado de Tabasco? Que si bien ahí ya está la vía, está el derecho de vía, yo recuerdo que por ahí del 2004 estábamos viendo ya, y lo habíamos platicado tú y yo, la posibilidad de una vía que fuera de Cancún a Playa del Carmen. Que es muy lógica porque financieramente, digo, esa carretera, que hay mucha gente de Cancún aquí, pero creo que maneja 100,000 vehículos diarios o algo así, y tienes un problema social muy grave que sería remediado fácilmente. Gente que vive en Cancún, trabaja en Playa del Carmen, se están ahí 10, 12 horas y luego se regresan en condiciones infrahumanas en un microbús o en una combi de vuelta a su casa, que a lo mejor no es la mejor en Cancún. Y entonces, a lo mejor, desde el punto de vista socioeconómico y además donde más turistas hay, yo hubiera pensado que a lo mejor era por donde habría que empezar, ¿no? Sí, de hecho había un proyecto ya desde el año pasado, desde el sexenio pasado, del tramo más rentable en términos de pasaje, que es Cancún-Tulum, indudablemente. Aquí el problema es seguir un poco este plan. Ahí sí lo que está faltando es precisamente los estudios de impacto ambiental, los estudios sociales, todo eso. Eso yo creo que nos va a llevar todo este año. Ese tramo lo vamos a empezar el año que entre y yo creo que va a ser los más rápidos, indudablemente más eficaz. Y sí vale la pena que también ustedes sepan que el tren va a tener 3 servicios. El servicio de pasajeros,
que como el pasaje en todas partes del mundo no paga el servicio, es un servicio subsidiado, como el 90 y tantos % de los trenes del planeta. El servicio turístico, que sí puede pagar parcialmente los servicios, sí va a precio de mercado, pero fundamentalmente lo que sí paga todo el tren es la carga. Por ejemplo, todo lo que son suministros a la península actualmente de lo que son combustibles son por pipas, sí. Eso lo vamos a quitar, son más de 12,000 millones de pesos anuales de fletes. Los alimentos también en fletes se van como 40,000, con que agarremos un pedacito de la cuarta parte ya son 10,000 muy buenos. ¿Y eso lo haces de noche o...? Lo hacemos por horarios, son 1,500, para que más o menos aquí ustedes tomen la proporción de la que son 1,500, es de aquí a Ciudad Juárez. O sea, suceden muchas cosas y son muchos trenes que simultáneamente empiezan, o sea, en el día son a distintos lugares, en distintos puntos empiezan a moverse. Entonces eso es un sistema bastante amplio y bastante complejo de trenes, pero indudablemente el tren que sí se va a hacer, y yo creo que los tramos, es más, el tramo más fácil de construcción va a ser Cancún-Mérida, obvio, sí. Porque vamos a irnos por el de hecho vía de la carretera existente. Y yo creo que empezaremos a mediados del año que entra, o finales del año que entra, vamos a empezar el Cancún-Tulum, doble vía. Cancún-Tulum. Doble vía. Finales del año que entra. Empezamos a finales del año que entra. Y es un tramo también que se piensa hacer rápido. El más complejo es la parte inferior, la parte de Calakmul, que es así, vamos a empezar también por esas fechas. Pero que es hacia donde más riqueza queremos derramar, más generación de empleo, más desarrollo regional, más impacto positivo a la comunidad. Así es. Y una cosa muy importante que ustedes sepan que es vital en este proyecto. Este proyecto es 90% sector privado, o sea, es una inversión privada fundamentalmente, en dos grandes vertientes. La que es vertiente de lo que es el sistema ferroviario, se va a hacer una licitación dividida en 7 tramos, cada tramo de aproximadamente $1,100 millones. Después va a haber otras 3 licitaciones para material rodante, que son trenes y vagones, otra licitación para el sistema nervioso, que es el señalamiento, y la última de operación. Estos 10 en conjunto concursos se van a pagar a través del sistema de pago de servicios. Es una APP, es una inversión mixta. Terminando cada contratista, cada consorcio, porque es un tema de consorcios, se les paga su 10% y a partir de ahí se tienen 30 años por disponibilidad de estar pagando la operación, el crédito, y se paga capital, intereses y mantenimiento. Pero entonces, en términos generales, entonces va a estar pagándose con esto, con la operación. Pero el factor del Estado, el Estado se queda como dueño de la concesión, aunque tiene un operador privado, que es el que va a estar dando el servicio al público. Desde el punto de vista social, de rama económica, ¿podrías ahondar un poquito más en ese tema? Sí, aquí es la parte fundamental. El tren va a generar 15 subcentros urbanos, algunos de tamaños muy considerables, algunos centros urbanos que hoy no existen. Que no existen. Es como un pequeño SIP o un proyecto turístico integral nuevo. Un pequeño SIP o unos grandes SIP, porque inclusive va a haber algunos que van a superar los 2,000 hectáreas. Entonces, ahorita eso sí les voy a ir dando, porque ahorita es la parte delicada de las negociaciones de los terrenos. Perdón, para aquellos que no están tan vinculados con el tema, porque tenemos muchos estudiantes, un SIP es un centro integralmente planeado, que es Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco y Loreto. Entonces, el tren va a generar 15 de estos SIPs, desde unos muy pequeñitos, como el caso de Tenosique, que va a ser una cosa muy atractiva, pero muy pequeña en términos de tamaño, hasta unos muy grandes que posiblemente sean los que estén cerca de Mérida, Tulum o Bacalar, que van a ser ya mucho mayores. Entonces, estos centros son los que van a generar mucho empleo. Se habla que la posibilidad que en el momento de auge se generen más de 300,000 empleos. Y el tema fundamental es, para no desplazar a la gente local, es que ya empezamos programas de capacitación. Esto es importante. El Tren Maya ya empezó una etapa de consultas informales, todavía no las consultas formales, pero las consultas informales, de atraernos a la gente, a los campesinos existentes, a programas de capacitación. Hay un programa muy especial de apoyo a los productores agrícolas, a los mieleros, a los ganaderos, para irlos incorporando bajo estos procesos a programas que acompañan el Tren Maya. El programa fundamental es el programa de Sembrando Vida. La reserva de la biosfera no solamente no se va a ver afectada, sino se va a ver fortalecida y posiblemente aumente su tamaño.
Estamos haciendo muchos programas colaterales al Tren Maya, porque lo que pretende el presidente es que generemos ya una zona de desarrollo que estuvo muy abandonada durante muchas décadas. Entonces el objetivo es ahora sí que meter muchos programas, y el tren es una especie de hilo. Yo le digo a los de las otras secretarías: ustedes tienen que poner las perlas, nosotros ponemos el hilo y ustedes pongan las perlas para hacer un buen collar. Rogelio, ¿han cuantificado cosas? ¿Cuántos viajeros más creen que lleguen a la región? ¿Cuántos empleos en total se van a generar? Un poco, digamos, la gran derrama económica, lo que llamamos la TIR social, ¿la tienen cuantificado o todavía no? Todavía no terminamos de cuantificarla, porque cada vez se aumenta, porque vemos, por ejemplo, el esquema que estamos planteando de cómo va a actuar, en este caso Fonatur, cómo estamos convocando a inversionistas. Como bien decía John, ya no vamos a comprar o expropiar terrenos. Estamos recibiendo aportaciones de particulares, de comunidades, de ejidatarios, y nos están aportando terrenos. Entonces, a partir de que se van generando nuevas fórmulas de asociación, vamos viendo cómo se están generando nuevos fenómenos. Por ejemplo, uno que no habíamos considerado, toda la cuestión de centrales de abasto, que de repente no estamos en un principio, no están en el radar de Fonatur, pero resulta que son muy rentables, centrales de combustible, o sea, una serie de cuestiones colaterales, centros de acopio agrícolas, centros de mucho que ver con la producción. Hay que tomar en cuenta que de los 5 estados, solamente es Quintana Roo quien vive del turismo, pero los otros estados viven del aspecto agropecuario. Entonces ya al incorporar muchos grupos de inversionistas locales, está viéndose que hay otro tipo de negocio. Entonces no hemos terminado todavía de cuantificar, o sea, los números generales, el pronóstico inicial con el que se empezó a hacer el proyecto es llevar en 10 años 3 millones de visitantes al sur hacia Palenque. Actualmente Palenque recibe alrededor de 600,000 nada más. Y aquí el problema cuál es cachar no solamente los visitantes, sino los que lo van a atender. Claro. Ya no hacer desarrollos sin tomar en cuenta a los trabajadores. Tenemos que ser muy incluyentes y muy responsables ambientalmente. Les diré que otra característica de estos nuevos centros que se van a hacer es que espero que la gran mayoría va a ser un 70% área verde contra un 30% urbanizado, que va a dar también otro paradigma distinto de desarrollo urbano. ¿Y son turísticos todos o pueden ser, digamos, lugares con centros tecnológicos para captar a los millennials que están buscando salirse de las grandes ciudades y cambiarse a vivir en nuevos lugares para vivir nuevas experiencias, por ejemplo? Así es, es un tema importantísimo. Yo creo que entre más integralmente tengamos un nuevo centro, que no solamente dependa de un solo sector, sino que sea de varios. Bien, yo hace tiempo, cuando estaba Emilio Gamboa, director de Fonatur, hicimos un plan, porque está muy reciente lo del temblor del 85, y estaba también muy reciente la reprivatización de los bancos. Y había una oportunidad muy buena a Cancún de hacerle un nuevo perfil urbano, convertirlo en un centro financiero. Entonces, nosotros creemos que ese centro era para que entrara en competencia con lugares como Panamá o Miami. Miami, claro. Que eran atractivos. Entonces, yo creo que ahorita vamos a retomar mucho estas ideas. Queremos hacer que los centros sean mucho más multifacéticos, que tengan otro tipo de vida adicionalmente al turismo o adicionalmente a la perspectiva de agricultura. Hay lugares pues que sí tienen una vocación muy marcada, por ejemplo, Escárcega, que es evidentemente una zona de servicios y va a tener muy fuerte la cuestión agroindustrial. Chetumal, que vamos a tratar de generarle una cara interesante, ya se va para allá la Secretaría, Miguel Torruco ya debe estar en breve despachando. Está ahí hoy. Entonces, y son cosas que yo creo que entre más amplio sea el espectro de actividades sociales y económicas que tengamos en un lugar, yo creo que le va a mejorar a las ciudades. Las ciudades monotemáticas tienen muchos problemas en términos de qué le ofrece a su propia gente. Entonces, yo creo que sí hay que buscar ciudades más cosmopolitas. Ahorita me regreso a México, pero en el estar buscando, me encontré un plano en donde el tren se iba a Centroamérica y pasaba por Guatemala y luego regresaba, creo que incluso bajaba a Oaxaca. ¿Existe esa posibilidad? O digo, ya sé que es suficientemente complicado lo que ya traes, ¿no? Pero está previsto, es factible, bueno, está dentro de la visión centroamericana del presidente López Obrador. Bueno, está la extensión hacia el istmo, eso sí.
el tren a partir de Palenque ya empieza el tren del Istmo, Sí. que baja a Oaxaca, eso ya está echado a andar. Hace rato tuvimos una reunión con respecto a eso. Ese proyecto ya está, es parte del proyecto del Istmo, es un proyecto también estratégico a nivel internacional, digamos, el Istmo de Tehuantepec, y sí tiene una vinculación también hacia Chiapas. Había un antiguo proyecto que nosotros descubrimos de vinculación con Guatemala. Guatemala tenía un proyecto. De hecho, una cosa que revelo, la primera ruta del tren Maya era yéndonos por la frontera con Guatemala. Ahí ven la raya que divide donde está exactamente Guatemala. Esa raya blanca que se ve en el plano, la realidad es una franja sin árboles de 20 metros. Es una franja completamente pelada, desde hace décadas podada. Por la línea de transmisión. No, es la frontera. Ah. Es la frontera entre México y Guatemala. Ahí pasan las patrullas de soldados muy de vez en cuando, Sí. pero sí la tienen completamente podada, o sea, sin árboles esa franja. Y se pensaba hacer, que hubiese sido muy bonito. Yo conozco una parte de eso, es impresionante. Ahí sí no hay nada, pero un alto grado de peligro. Ahí sí un nivel de peligro muy alto. Era peligrosa esa ruta. Ok. Y en el tema de financiamiento, hablabas ahorita de PPPs, Public-Private Partnerships. En un inicio se habló mucho de fibra o SECADE. ¿Es parte de lo mismo o es una nueva modalidad? No, son dos cosas. Una cosa es lo que es el tren, la subida, que a partir que es el sistema de la PPP, las APPs, perdón, y a partir de lo que se puede decir que del andén hacia allá, ya donde empiezan las terminales, empieza un negocio inmobiliario. Todas las terminales empieza un negocio inmobiliario, un negocio de bienes raíces, y ahí sí vienen las SECADES y las fibras. ¿Y tu idea ahí es arrendamiento de tierra a largo plazo, tipo lo que sucede, por ejemplo, en la ciudad de Londres, que rentas a 99 años? Así es, o como se hacen muchos desarrollos en Nueva York, o sea, estamos hablando de un nuevo esquema distinto que Fonatur debe implementar, que es a través de las rentas. Y el instrumento ideal para recoger capital es a través de la bolsa de valores. Ok. Como me dijiste que te tenías que ir al cuarto para las 3, quiero abrir los micrófonos mientras le hago otra pregunta a Rogelio, pero abrir a cualquiera del público que quiera preguntar. A ver, venga. Por favor. Ahorita aquí te dan un micrófono. Hace rato estuvimos platicando porque estamos muy preocupados nosotros porque tú te llevas nuestros recursos de la promoción turística al tren, que nos parece maravilloso. Yo quiero que haya tren y qué bueno que te lo llevas. Entonces, ¿por qué no dicen que aquí hay que ser creativos, entonces ¿por qué no nos ayudas? Llévate la mitad. ¿No? Porque tú ya tienes el 90% resuelto. Y nosotros no tenemos resuelto nada. Y la verdad que no vas a poder llenar tu tren porque nosotros no vamos a traer turistas. Entonces te conviene y nos conviene a nosotros. Y yo digo que lo podemos hacer aquí. Vamos a pactarlo. Tú nos ayudas. ¿No? ¿No? Son 6,000 millones aprox, ¿no? Déjanos 3 o 2,500, no hay que ser. Y te prometemos que te llevamos turistas a tu tren. Pero yo así comprometido, así los llevo, los subo al tren, pero ayúdanos. Eso sí, tú puedes influir en eso. Bueno, ¿no? Yo puedo ayudar una cosa que yo sí creo que es buscar una fórmula financiera para cubrir precisamente el aspecto de promocional. Es importantísimo que... Bien, yo sí creo que... viene un ajuste en términos de presupuesto para todos, o sea, no solamente en el término de lo que es el Consejo Nacional de Turismo, sino en muchos otros factores. Aquí está Ricardo Pudia, que no me acuerdo que fueron los iniciadores, junto con Silvia, que es los que iniciaron este fondo, que tiene un propósito inclusive para la cuestión de ayudar en las cuestiones migratorias y todo este tipo de cosas. Yo creo que sí hay que ser creativos, como bien dices. Yo creo que sí me comprometo a buscar. No radica en mí que yo tome esa decisión ya de Hacienda, pero yo cuenten con que busquemos una fórmula. Es como ahorita estamos viendo el tema que está Pablo Cariaga, que se presentó ayer, el tema del sargazo, que ya se está buscando fórmulas financieras ya muy prácticas que para un problema que ya tenemos hoy, no futuro. Entonces yo creo que sí va a haber más forma de buscar una alternativa que pueda garantizar los niveles de difusión que requiere el país, sobre todo ahorita
con una campaña muy fuerte que está haciendo Estados Unidos en términos de que esta cuestión de campaña que nos agarran como piñatas, pues sí nos está afectando la liga, y es una tendencia que viene desde agosto. Hoy estuve en una reunión muy breve en la mañana de la hora del desayuno con la gente de Azur, que donde inclusive mandarme una gráfica de Azur diciéndome cómo estaba el comportamiento desde agosto del año pasado con una tendencia a la baja. Entonces, son cosas que yo estoy de acuerdo que hay que cuidar, no podemos descuidar. Cuenten con que vamos a hacer una fórmula, evidentemente no sé en este momento cuál pueda ser, pero cuenten con que tenemos que tener una solución en menos de un año para todo esto. Pero como te podrás imaginar, ese ha sido uno de los, el sargazo, y este ha sido uno de los grandes temas, o los dos grandes temas de este foro. Por ahí alguien con micrófono. Gracias. Sí, bueno, dos cuestiones. Yo he vivido en la península desde 2005 y algo que está sucediendo es que pues no hay una solución para las aguas negras real. Ahorita la laguna de Bacalar está siendo contaminada también por los agroquímicos de los menonitas, etcétera. Entonces, se están haciendo muchas acciones de articular asociaciones, gobierno, de poder hacer la reglamentación para que el impacto ambiental, ahora que viene el tren también, pues evite que suceda como en Tulum, que en temporada alta todo huele a caca y uno nada ahí. Entonces, pues todo es subterráneo, el agua está en el subsuelo a 2-5 metros y pues estaría increíble que se desarrollara tecnología de baños secos súper fancies o qué sé yo, algo único en el mundo que pudiera tener en cada una de las estaciones del tren. Eso es algo pues que podría ser interesante. Y lo segundo que quisiera compartir, me mandan este mensaje de Bacalar. En la comunidad de Bacalar, donde se ha planteado la creación de una de las estaciones de Quintana Roo, dado el interés que se cierne entre pueblos originarios, comunidades campesinas, organizaciones civiles y en los diferentes sectores de la sociedad en torno al Tren Maya, se estará llevando a cabo el Debatren Maya, 4 y 5 de abril, con 4 mesas de debate con diferentes expertos, y estas mesas están dedicadas al análisis y debate de sus beneficios y posibles impactos, con la finalidad de generar conocimiento y reflexión en torno al proyecto. El Consejo Organizador ha invitado a representantes de Fonatur al evento a través del enlace de la zona. Y la pregunta es si habrá participación de Fonatur en este evento. Pues si estamos invitados, por supuesto que sí. Miren, casi vamos a todas las que nos invitan. Nosotros como nuevo gobierno tenemos, y hay que reconocernos, tenemos problemas de comunicación. No tenemos un presupuesto establecido de comunicación como tal. Entonces, en cuanto tenemos la menor oportunidad, pues nos presentamos, aunque a veces nos echa un montón, pero sí nos presentamos. Entonces, respondiendo a tu primera pregunta, que es muy importante, mira, la pregunta más importante es de qué va a pasar el futuro ambiental de toda la península de Yucatán, de todo el sureste y de todo el país, porque es mi tema permanente, las plantas de tratamiento. Nosotros varias plantas de tratamiento en el resto de la República. Casualmente siempre están sobresaturadas porque se conecta el municipio y ya nos echó perder la proporción, en fin. El tema más preocupante de todo el país es la gestión del agua. Es el problema número 1 de todo el país. Entonces, necesitamos para esto meter la ciencia, meter las ecotécnicas. Ya ninguna ciudad puede tener un solo uso de agua, tiene que tener mucho reuso. Esto hay que entrar en economías de escala. Posiblemente en el caso de Tulum, que mencionaste hoy, o en Bacalar, que hoy día, pues hay que obligar a cada unidad habitacional que tenga su propio sistema. Hay una mala tradición en la península, que esto viene de Yucatán. En Yucatán tampoco tiene drenaje, o sea, la ciudad de Mérida no tiene drenaje. Entonces, imagínense la cantidad de contaminación que hay entre los, y como todo es una porosidad impresionante, es un suelo kárstico, todo se conecta por ríos subterráneos. Y es un problema gravísimo, no grave, gravísimo, que implica aplicar las mejores ecotécnicas posibles. Por eso es muy importante este ordenamiento territorial. ¿Qué queremos hacer con el ordenamiento territorial? Pues que ya se acabe la anarquía y la corrupción. Esta anarquía no es gratuita, esta anarquía tiene un origen con la corrupción.
por qué los municipios permiten desarrollos que no tienen ninguna responsabilidad tanto social como ambiental. Entonces, nuestra intención, obviamente el tren no es panacea, tenemos un limitante, pero sí queremos ir creando, sobre todo cuestiones muy importantes, que es en las zonas del sur de Tabasco, Chiapas, Campeche, perdón, del norte, de esta zona de la zona sur, son zonas que queremos que empiecen los campesinos a producir comida orgánica. Es muy importante que paulatinamente toda la península, todos los centros de consumo importantes de la Riviera Maya, de Yucatán, de todo, empiece a haber una transformación paulatina hacia formas de producción y de consumo más amigables. Erradicar en la medida posible el uso de plásticos, en la medida posible el uso de popotes, todo ese tipo de cosas se tienen que empezar y posiblemente tengamos una buena excusa con estos nuevos tipos de desarrollos, estos nuevos centros que sí podemos legislar poco a poco. Un poco tu pregunta. Y es que también el tratamiento de aguas residuales no es políticamente rentable para los presidentes municipales, ¿no? Cuesta dinero y no se ve hasta después, ¿no? Cuando llevan de salida. Tenemos por acá otra pregunta. Les pedimos que sea pregunta, por favor, para que tengan oportunidad otros de que hagan preguntas y no ponencias. Aquí hay 2 personas. ¿Yo? Gracias. ¿Yo? No, sí. Bueno, yo vengo del Colegio de la Frontera Sur, muchas gracias. Bueno, yo quisiera saber, más que nada ahora con este proyecto, como se ha hablado de que con el impulso del proyecto, pues de certificaciones, de capacitaciones, de competitividad, etcétera. En el caso de las poblaciones locales que están inmersas también en esta dinámica, quizás en un grado mayormente como empleados o partícipes, ¿no? Al final en los proyectos en los que se va a desarrollar en este proyecto del Tren Maya, quisiera saber su opinión acerca de cómo beneficia este proyecto a la calidad de vida, pero no solamente viendo la parte de generación de ingresos económicos, que es como el discurso, no siempre, sino a la calidad de vida pensando en cosas como más subjetivas para las poblaciones, ¿no? Su tranquilidad, su estado emocional, etcétera. Gracias. Sí, es muy importante. O sea, hay que tomar en cuenta que el respeto a las comunidades no es un respeto bajo nuestros términos, es un respeto bajo los términos de ellos. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que partir de contextos culturales distintos, de gentes que tienen una cosmogonía muy distinta a la nuestra. Entonces nosotros no podemos llegar a decir lo bueno para mí es bueno para ti. Eso no puede ser, eso es una imposición de un modelo de vida. Yo creo que lo que nosotros tenemos que es simplemente acercar condiciones razonables de desarrollo, elementales, para que ellos puedan desarrollar bajo sus propios términos, sus propias condiciones. Y esto me refiero a las comunidades mayas, a las tzotziles, las choles, todo lo que son comunidades originarias, o inclusive en Calakmul, donde hay representación de muchos estados, pero son gentes de origen campesino, o gentes indígenas de otros lugares que se han trasladado a esta zona. Ese tema es el más delicado, yo creo que es una resultante terrible. O sea, ahorita se ha presentado mucho la discusión sobre los grupos étnicos, todo eso. Yo creo que lo que debemos hacer nosotros como responsables del proyecto es facilitarle a estos grupos que se expresen, que dejen cómo quieren el desarrollo bajo sus propios términos y no imponerles modelos. Hay un ámbito de modelos comerciales que parece que ya se sabe, pero en la profundidad de donde vive esta gente tenemos que ser muy respetuosos. Simplemente tenemos que garantizarles calidad de vida en términos de salud y los elementos para su propio desarrollo, pero es bajo sus propios términos. Tenemos una pregunta más aquí y luego otra, y creo que... ¿Qué tal, Rogelio? ¿Qué pasó? Carlos Marín, director de Alternative, vivo en Playa del Carmen. Ahí en la región norte de Quintana Roo, decimos coloquialmente, con sargazo no hay Tren Maya, o sin sargazo sí hay Tren Maya. Y bueno, parece que ya escucharon allá y ahora afortunadamente les dieron a ustedes la encomienda de coordinar esto del sargazo. Tuvimos varios paneles el día de ayer que se habló mucho sobre el sargazo y hablan de un presupuesto de $50 millones. Bueno, a mí me da mucho gusto que les hayan dado la coordinación porque la verdad tienen un excelente equipo en Fonatur, de mucha calidad, de mucho compromiso. Gracias. Y para nosotros es muy buena noticia, bueno, para muchos de nosotros es muy buena noticia que ustedes tengan esta coordinación. Y bueno, ¿en qué va los $50 millones? Porque todo el mundo habla de $50 millones. ¿Cómo vamos con eso? Porque también sería buena noticia para nosotros
que haya una solución ya a corto plazo de este tema. Ya hoy fue un tema que se trató con el presidente, inclusive yo lo personal lo platiqué brevemente con él. Ya está la anuencia, pero tenemos que obviamente no es tan rápido. Evidentemente yo también estoy esperando la respuesta del gobierno del estado en cuánto se puede participar él. Tenemos que armar todo esto, pero ya hay la instrucción de atenderlo de inmediato y eso ya es decir, hoy tenemos ya la obligación de empezar a actuar. Esto se va a aterrizar los recursos a través de Protección Civil, es una emergencia y hay que darle carácter de emergencia al sargazo. Entonces, acabo de platicar yo sé con David León hace un rato, ya nos vamos a reunir porque se tiene que meter toda la estrategia de instrumentación vía emergencia y sean ellos los que nosotros vamos a estar obviamente empujando, buscando que bajen los recursos lo más rápido posible. Pero como es inicio de gobierno de sexenio no está tan fácil, pero entonces es cuestiones de tiempo, ya la decisión está tomada, es cosa que llegue. Y si son 50 o menos millones, eso hay que verlo, ya que estamos hay que afilarle el lápiz, porque sí, vamos a empezar a lanzar las primeras cosas y espero que sea mucho menos que esa cantidad. ¿Tienes tiempo para 2 preguntas Sí. más? Una acá y otra allá. Buenas tardes. Como 4 o 5. Algunos de los puntos de mi Y pregunta, por favor, ¿sí? Para que tengan oportunidad los demás. Algunos de los puntos de mi pregunta ya los respondió con las anteriores. Habló de que a Tulum van 3 millones de turistas y que pretende que Calakmul vayan una mayor cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué si Calakmul es el hábitat de un sinnúmero de animales en peligro inclusive de extinción? ¿Por qué hablar de llevar no solamente 3 millones de turistas, sino más? Debiera ser un recinto sagrado. ¿O estoy equivocada? ¿O qué van a hacer para proteger eso? Sí. Porque hay muchas voces pidiendo que no haya un ecocidio. Hay un sinnúmero de asentamientos arqueológicos a lo largo y ancho de la ruta. ¿Por qué no dan primero a decir cuáles estudios son los que se han hecho ya realmente para pretender hacer una obra que además el desarrollo de los grandes países tiene mucho que ver con el tren? Felicidades porque lo hagan, pero cuidando todo lo que se requiere. Sí, yo creo que es muy importante la pregunta que hace porque me permite hacer ciertas precisiones. Primera, la reserva de la biosfera de Calakmul es una reserva de 730,000 hectáreas. Es una reserva fundamental en todo el hemisferio norte, es la continuidad del macizo mesoamericano, que desgraciadamente se cortó, inclusive ahí está el problema de los menonitas que no conecta precisamente hacia Siancán, hacia el oriente. Sí hay que pensar en estos mismos términos. Bien, y es una discusión que con algunos grupos ambientales he sostenido. Nosotros no podemos permitir que los fenómenos inerciales, que es cuando no hace uno la inercia que está significando, nos estén significando la pérdida actualmente, hoy día, de las reservas de las biosferas, como el Ajusco, por ejemplo, o Montes Azules. Montes Azules perdió 250,000 hectáreas en 20 años. O sea, eran 650,000 hectáreas, ahora son menos de 400,000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente una estrategia de desarrollo equilibrado. O sea, ¿a qué me refiero? Actualmente si usted revisa un plano de Calakmul o el mismo plan de manejo de la reserva, hacia el oriente tienen 84 comunidades que empezaron a invadir ya desde hace años. Hacia occidente tienen 60 y tantas comunidades. Bueno, si no atendemos esas comunidades, si no metemos programas específicos que tengan la posibilidad de que se incorporen a un nivel mejor de desarrollo, como no lo tienen hoy día y son parte del saqueo de la selva con la famosa mafia china que está sacando maderas preciosas, pues no vamos a generar ninguna condición futura o nada que garantice la sobrevivencia de la reserva de la biosfera. Necesitamos forzosamente hacer estrategias inteligentes que nos permitan hacernos de los recursos de la generación de empleo y sobre todo que estas comunidades tengan un propósito económico en términos de asociarlos con la selva, que sean los cuidadores de la selva, pero que tengan una participación de alguna forma que les dé sustento. Esos programas cuestan, y se tienen que echar a andar. Tiene que haber ecoturismo en la zona, tiene que haber eso. Que resulta, yo le voy a decir una cosa que es muy importante porque es un proyecto muy interesante y muy complejo pero yo estoy convencido que el resultado final, y que es el propósito, y es lo que estamos estratégicamente armando, que al final del sexenio
Calakmul no solamente no fue afectado, porque estamos pasando por donde ya están afectadas las carreteras, etc., sino se fortaleció, se hicieron pasos de fauna, se crearon estas zonas donde se va a aumentar el número a través del programa de reforestación y reforzamiento de la selva, que son dos programas distintos. Vamos a garantizar que la reserva de la biosfera se fortalezca y crezca. Eso es lo más importante. Ya estamos hablando con varios grupos ambientalistas, como por ejemplo el grupo del doctor Ceballos, de los jaguarólogos, todo esto, cómo garantizar que se fortalezca y aumente de calidad, pero notoriamente, no en el discurso. Ya estamos ahorita trabajando con estas asociaciones y hay programas muy concretos. En 6 años van a ver que el panorama va a ser todo lo contrario de lo que se está temiendo, y con razón hay que temer. No nos tienen que dar carta blanca, también es que decir los grupos ambientalistas. La crítica tiene que ser constante y aguda. Y tienen que vigilar, porque somos como los gobiernos, todavía tenemos que demostrar que somos distintos. Pero sí se está tratando de hacer una cosa distinta y ustedes tienen todo el nivel de ser críticos con nosotros. Tenemos tiempo para una pregunta más acá. Sí. Sí, claro. Para eso estamos aquí. Bien. El Foro Nacional de Turismo. Sí, no tenemos ahorita una campaña de comunicación, desgraciadamente, pero tenemos que buscar una campaña de comunicación que cuestan. Todavía no tenemos, si ahorita tenemos la bronca aquí con el Consejo, tenemos que hacer la campaña nosotros de comunicación. Sí. Bien, mi nombre es Carlos Cosgaya, aquí estoy. Soy arquitecto y urbanista e historiador. Entonces, soy de Valladolid, Yucatán, el último punto donde llega el ferrocarril existente. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la construcción del ferrocarril. Creo que debemos de volver a esa etapa de generar una nueva alternativa de movilidad entre la península y el turismo. Y también que ahora se cumpla ese viejo sueño del ferrocarril sudoriental, que en algún momento hasta se concesionó para ir de Valladolid hacia Quintana Roo. Sin embargo, ya se habló aquí de la parte económica, de la parte ambiental, de la parte arqueológica. A mí me preocupa la parte urbana y humana. ¿Por qué? Porque a ojo de pájaro se ve muy... Acuérdate que es pregunta. Muy fácil, sí, ya entré a la pregunta. A ojo de pájaro se ve muy fácil el uso de las vías existentes, que es hasta Valladolid. Sin embargo, muchas de esas vías ya están dentro de las manchas urbanas. Las estaciones de ferrocarril, de hecho, ya son centros culturales en la mayor parte de la península. Entonces, yo vi morir, a familias precisamente por el crecimiento urbano y entre los vehículos de ferrocarril y de todo tipo con esto. ¿Qué se está pensando hacer para resolver esto? Y la otra parte que me creó confusión es la de, pues sí, primero se habló de la vía existente de Mérida a Valladolid y después mencionó que sería por la autopista de cuota. Entonces, ¿cuál de las dos? Son dos preguntas en sí. Sí, va a haber libramientos en las ciudades. Sí, ya no podemos meter un tren. Actualmente el tren que entra eventualmente a Mérida a 10 por hora, pues obviamente es una... No digo qué es, pero es una incomodidad terrible, ¿no? Todo el mundo se molesta. Ya no podemos entrar a las ciudades, no se puede entrar ni a Escárcega, ni a Campeche, ni a Mérida. Tenemos que son libramientos. Y los libramientos vamos a aprovechar, que inclusive en el caso de todos de conocer bien Mérida, tiene una serie de circuitos de líneas eléctricas que hacen unas circunferencias para agarrar estos derechos de vía. Creo que nos vamos a ir por el de en medio y vamos a salir a la zona oriente y ahí va a una estación. Va a haber dos estaciones, una zona sur y otra zona oriente. Es deseable que hagamos un programa de transporte ligero hacia el interior de las ciudades, como también se pretende hacer en Cancún. Entonces, ¿cuál es la segunda pregunta? Perdón. Sí, de la cartera. Es que ahí necesitamos también, hay un punto muy importante que es Chichén Itzá. Ese pequeño tramo de Chichén Itzá está por definirse. Puede ser que sea nada más un ramal hacia Chichén Itzá y el otro es utilizar la carretera que actualmente de 4 carriles. Se va a utilizar uno de los cuerpos de los 4 carriles para meter el tren y después se va a afectar los otros 2 de allá. Precisamente ahí sí no hay nada, o sea, es irnos por la carretera existente. Entonces se va a hacer un ajuste más en la altura de Chichén y tocar Valladolid también. O sea, el chiste es que de alguna manera tengamos ramales hacia esos puntos.
Pues desafortunadamente se nos quedan muchas manos con ganas de hacer preguntas, pero ya estamos en el tiempo de otra ponencia y además ya rebasamos el tiempo que me había comprometido yo con Rogelio. Muchas gracias. Creo que es un excelente proyecto, hay que volver a pensar en grande y estamos en muy buenas manos. Muchas gracias.